juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo camino por el desierto bajo el sol. No podemos sin la ayuda del Señor. Juntos somos hermanos, miembros de una iglesia. Vamos. Queridos hermanos, reciban cordial saludos. Estamos comenzando esta semana dándole gracias a Dios. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Socorro Fernández, sexto día de la novena. A todas las ánimas, intención de Corteza, Ercilia Márquez Rodríguez, Jesús Gregorio Martínez en su eterno descanso, y acción de gracias a Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen por el cumpleaños de Aranza Barazarte Mora, a intención de sus familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con piedad la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone todas nuestras vidas, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los profetas Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, el hijo de Azur y el profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia dentro de 2 años. Haré que se devuelvan todos los objetos del Señor, el rey de Nabucodonosor, todo de este lugar, y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín, el rey de Judá, a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías:
en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor. Que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero no atención a lo que voy a decir delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumpla su palabra se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado del Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, donde de 2 años, y los quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí un tiempo, después que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, has roto el yugo de madera, pero yo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirían. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Esto dice el Señor: yo te borraré de la superficie de la tierra, este año morirás, por haber incitado a la rebelión contra el Señor. El profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes 7º. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba por tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de las costas y las olas sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban grito de terror. Pero Jesús le dijo enseguida:
tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy lunes de la 18ª semana de este tiempo ordinario, estamos comenzando esta semana en la que Jesús nos dice, no tengan miedo, no teman, no se atemoricen, tranquilícense, soy yo. Son las palabras de Jesús para todos y cada uno de nosotros, en el que vamos en la barca de la vida y el viento se ha hecho un huracán, se ha hecho fuerte el viento, en la que da fuertemente contra la barca, contra la vida. Y en medio del mar, un viento, una tempestad fuerte, crea inseguridad porque no hay tierra. Lo que hay es un mar abierto. Las olas dan fuertemente contra la barca y parece que la barca se va a hundir, que esas olas va a derribar esa barca. Y así sucede con nuestras vidas. Las olas fuertes están dando fuertemente, valga la redundancia, contra nosotros, donde tenemos miedos, donde hay inseguridad, donde hay incertidumbre. No sabemos qué hacer porque estamos en el medio del mar y no vemos el puerto a dónde llegar. No se sabe hasta cuándo toda esta situación. Que podamos decir, allá está el puerto, allá está la fecha indicada, el día y la hora en que vamos a llegar. Nada. Hay una incertidumbre total en la que se apodera de la mente, del corazón, del sentimiento de cada ser, de cada persona, llevándolo a tener tanta inseguridad y tanto miedo, tanto temor. Jesús dice, tranquilícense, no teman, soy yo, aquel que viene caminando sobre las aguas, aquel que viene caminando sobre el mar, es el que nos dicen, soy yo. ¿Y quién es Él? ¿Quién es ese soy yo? El que todo lo puede, el que está contigo, el que no te abandona,
el que tiene el poder sobre todas las cosas. Es Él, Jesús, soy yo. Como escuchamos en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy, el Todopoderoso, nadie como Él. Vuelvo y repito, viene caminando sobre las aguas y nos dicen, tranquilícense, no tengas miedo, soy yo. Aquel que en el medio del mar nos viene a decir estas palabras. Y nos viene a decir esta palabra en una situación en la que Él está caminando sobre el agua. Tiene el poder, nos demuestra que tiene el poder, que Él puede calmar esta tempestad, que Él puede calmar estas olas, que Él puede calmar esta situación. Solo Jesús puede hacer la obra maravillosa de calmar todas estas cosas, todas estas olas contrarias que están dando contra la vida, contra el mundo. Solo Jesús puede calmarla. Y por eso Jesús nos dice, tranquilícense, no teman, soy yo. Calmaré estas olas, calmaré esta tempestad, calmaré este viento, porque tengo el poder sobre la naturaleza. Tengo un poder sobrenatural. No hay que tener miedo. Hay que estar seguro y sentirse seguro. Pedro le dice, si eres tú, Señor, mándame a ir hasta ti. Y Jesús le dice, ven. Comienza a caminar Pedro sobre el agua. Va muy bien porque la mirada de Pedro está ¿dónde? Fija, puesta en Jesús. Por eso camina sobre el agua. Pero cuando Pedro siente el miedo, cuando quita la mirada de Jesús, ahí es donde comienza a hundirse. Ahí es donde comienza a hundirse Pedro. Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Pedro comenzó a caminar muy bien, pero el miedo se apoderó de Pedro. Como hoy ese miedo se está apoderando de muchas personas. Y es el miedo el que nos hunde. A veces no es la enfermedad. A veces no es el problema, sino el miedo, la inseguridad de nosotros mismos. Eso es lo que nos hunde. Ese es el peso que cuelga sobre nuestros hombros. El miedo es el que nos hunde. Pedro comenzó a caminar muy bien, pero sintió el miedo al sentir los vientos. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos ese miedo? Tenemos ese temor. Y hoy dependemos de una pastilla, de un medicamento, porque el miedo se ha apoderado de nuestras vidas. Muchos hoy sienten que su vida se está hundiendo, pero nunca es tarde para decir y gritar, sálvame, Señor. Y hay que gritarle a Jesús, sálvame, Señor. Salva a mi esposa, salva a mi esposo, salva a mi hijo, salva a mi familia, salva a Venezuela, salva al mundo. Gritemos como Pedro, sálvanos, Señor. Dice la palabra, inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al sentir el miedo, no dudemos de gritarle a Jesús, sálvame, Señor.
La oración continua, la oración diaria, es ese gritarle a Jesús, sálvame, Señor. La oración continua, la oración perseverante es gritarle a Jesús, sálvame, Señor. La lectura de la palabra de Dios es gritar a Jesús. No tengas pena en gritarle a Jesús, sálvame. No tengas miedo y grítale a Jesús, sálvame, Señor. Hoy le gritamos a Jesús, sálvame, sálvanos. Porque muchos se están hundiendo por el miedo. Señor, te pido que destierre de mi vida toda clase de miedo, toda clase de temor. Que pueda estar y vivir seguro, mirándote a ti, Jesús, firmemente. Que pueda caminar sobre las aguas y aunque el viento da contra mi vida, no tenga miedo. Aunque puedan caer 1000 y 10.000 a mi derecha, que no tenga miedo, porque no me alcanzará. Como dice el salmista, caerán 1000 a mi izquierda, 10.000 a la derecha, pero a mí no me alcanzará. Tener esa seguridad, esa certeza de que Dios está. A ti, hermano, a ti, hermana, grítale a Jesús, sálvame, Señor. Y ten presente estas palabras, tranquilícense y no teman, soy yo, el que tiene el poder, el que camina sobre las aguas y el que nos dice hoy, soy yo, es Él. No hay que tener miedo, hermano. Sigamos confiando y pidiéndole a Dios, gritándole, sálvanos, Señor, porque el Señor tenderá sus manos para sacarnos de esas aguas profundas y llevarnos a puerto seguro. Amén. Dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrado, un molino y danos fritura. Dios nos hace Eucaristía. Orar, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma todas nuestras vidas en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todo de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón del pecado. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de llenar tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que asumieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vieron en tu mitad de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos las que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y conceda la paz en nuestro día, para que yo, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y paz les doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté siempre con ustedes. En Cristo Jesús dense eternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Tú has venido a la orilla, has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo desdiga. Señor, me has mirado a los ojos.
me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Oremos. Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortalece con esta Eucaristía y a los dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Mañana 4 de agosto, día de San Juan María Vianney, mejor conocido como el cura de Ars, un pueblito de Francia. Él es el patrono de todos los párrocos. Mañana ofrecemos la Eucaristía por todos los párrocos del mundo, especialmente aquellos sacerdotes que hoy tienen tanto miedo y su vida se está hundiendo. Pidiéndole al Señor, sálvalos, Señor, salva su ministerio, salva su sacerdocio, salva su vida. Mañana ofreceremos la Eucaristía por todos los párrocos del mundo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Feliz día.